Listo. Comenzamos entonces. Buen día a todos que se vienen conectando recién. Lo de hoy día ya es movimiento en dos dimensiones. Es, como les dije en su momento, el primer acercamiento al movimiento circular. Es un poquito más fácil que el movimiento circular. Digo un poquito porque también es más denso de lo que ya hemos estado viendo en movimiento rectilíneo. Vamos a trabajar y estamos, entre comillas, como obligados a trabajar casi con vectores. Pero como yo les dije, a mí me resulta más fácil trabajar con las componentes, es decir, con las magnitudes, y después al final armar el vector. ¿Mm? Algunas consideraciones para comenzar. Primero, definiciones. Proyectil es el cuerpo que va a tener una rapidez inicial. Ojo acá, velocidad inicial en este caso. La velocidad inicial siempre va a ser distinta de cero, porque si no el proyectil no saldría disparado. ¿Ya? Así que una de las consideraciones es que vamos a trabajar con un proyectil que tiene velocidad inicial distinta de cero. Sigue una trayectoria, en este caso la trayectoria es parabólica, ¿ok? Vamos a tener un proyectil que tiene una trayectoria de este estilo, es decir, va a salir desde una posición inicial, no necesariamente igual cero, ¿ya? Puede ser distinta de cero, y va a llegar a una posición final. En los ejercicios que hagamos, en los problemas que tengamos, no necesariamente siempre es el suelo, ¿ya? Puede ser cualquier punto de esa trayectoria. Así que una de las cosas que vamos a tener en cuenta que nuestras condiciones iniciales, nuestras condiciones iniciales son una velocidad inicial distinta de cero, ¿ya? Eh, Nuestra posición inicial en el eje X va a ser cero. Eso depende de nuestro sistema de referencia. Insisto, ustedes colocan el sistema de referencia donde estimen conveniente. Para este tipo de casos, yo recomiendo colocar el sistema de referencia en cerca del sector del punto de lanzamiento. Me refiero a cerca en que el eje X sea cero. ¿Ya? Nuestra posición final de llegada al suelo generalmente le llaman R o también llamado alcance. ¿Ok? Esa es como la nomenclatura que vamos a ir utilizando. La posición final, entre comillas, puede ser cualquiera, ¿ya? Así que va a depender del punto en que nos estén preguntando. Nuestro tiempo inicial va a ser 0 segundos por conveniencia. Va a ser el momento en que nosotros presionamos el botón del cronómetro y empezamos a contar. Pero nos vamos a dar cuenta que generalmente el tiempo como que nos va a dar un poco lo mismo. No necesariamente nos van a entregar de que el tiempo inicial es cero. Nosotros lo vamos a asumir. ¿Ok? La trayectoria básicamente es el camino que sigue nuestro proyectil. Otros efectos dice que la fuerza gravitacional para nosotros es constante, es decir, que la aceleración gravitacional para nosotros es menos g, ¿cierto? Y vector unitario, es decir, que esto siempre para nosotros vale menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado en el eje Y. Es constante. ¿Qué implica eso? Una de las cosas que nosotros vamos a trabajar, y es por eso que yo les digo que se vuelve un poco más denso de lo que ya hemos visto, es que en el eje X esto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Ya sabemos que el movimiento rectilíneo uniforme implica rapidez, pero aquí le voy a colocar el subíndice X porque estamos trabajando en el eje X. Rapidez en el eje X constante y rapidez en el eje Y variable. ¿Por qué variable? Porque vamos a estar en un movimiento acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Ya lo dijimos, hay aceleración constante. Entonces la rapidez en el eje Y es variable. ¿Ok? Otra cosa importante, resistencia del aire la despreciamos. La resistencia del aire no la vamos a tomar en cuenta para nuestros ejercicios. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, vamos a usar generalmente esta FET para poder
ejemplificar algunas cosas. Si yo lanzo un objeto con resistencia del aire, por ejemplo, lancé este objeto, va a llegar a este punto, que implica que si no considero la resistencia del aire, me va a dar lo mismo la masa de lanzamiento. Vamos a borrar todo de nuevo. Vamos a colocar sin resistencia del aire. Lanzo el objeto llegó a una posición y aquí me da lo mismo la masa. Si yo coloco la masa en 10 kilogramos, el objeto sigue la misma trayectoria y llega al mismo punto. Si yo cambio la masa, ocurre lo mismo. ¿Ya? Eso es lo bueno de despreciar la resistencia del aire, que implica que la masa del objeto da lo mismo. La forma del objeto también da lo mismo. ¿Por qué? Porque va a llegar, insisto, al mismo punto. Si yo coloco un objeto mucho más pequeño, también. Aquí no se ve porque por aquí va, ¿ya? Pero es chiquitito y llegó a este punto. ¿Qué implica ahora? Si yo tomo, vamos a dejar la masa en 0,8 tal como está el diámetro. Si yo ahora le coloco resistencia con una masa de 1 kilogramo, mi objeto llega a este punto. Si yo lo coloco una masa de 8 kilogramos, el objeto va a llegar un poco más lejos. Si yo le coloco una masa de 10 kilogramos, el objeto llega a otra distancia. Si se dan cuenta, la distancia va a depender de la resistencia del aire. ¿Por qué? Porque va a existir una aceleración en el eje X y una aceleración en el eje Y. Para los movimientos con el color rosado que aparece en pantalla o rojo, dependiendo de la calibración del monitor que tenga cada uno, la resistencia del aire implica un movimiento acelerado. ¿Ok? Entonces, en el eje Y, para este ejemplo, tendríamos movimiento acelerado y en el eje X también. Por eso, para simplificar las cosas, nosotros no tomamos la resistencia del aire, no hay un coeficiente de fricción, así que en el eje X vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿En qué se traduce eso? Volvamos a resetear todo. En que el vector aceleración, y lo vamos a colocar en lento, el vector aceleración, si se dan cuenta, la magnitud no cambia. Fíjense en el tamaño de este vector aceleración. La magnitud no cambia. ¿Por qué? Porque la aceleración siempre es la misma, aceleración de gravedad. Solo existe aceleración en el eje Y. No existe aceleración en el eje X. Recuerden, aceleración en el eje X es 0 porque es rapidez constante. Y la aceleración en el eje Y siempre se mantiene constante, 9,8 metros partido por segundo. Y como es un vector vertical hacia abajo, le agregamos el 0. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra aceleración. Ahora, veamos qué pasa con el vector velocidad. El vector velocidad va variando. Si se dan cuenta, varía, cambia de dirección, llega al punto más alto y después apunta el vector hacia abajo. ¿Qué ocurre con las componentes? Las componentes, si se dan cuenta, el vector componente X del eje X, valga la redundancia, se mantiene constante, no se mueve. En cambio, la componente Y se va haciendo cada vez más pequeña hasta llegar al punto más alto. Recordemos que en el punto más alto, si yo lanzo un objeto vertical hacia arriba, la rapidez se hace 0. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Luego, al comenzar a caer, el objeto comienza a aumentar su velocidad en el eje Y y se va haciendo cada vez más grande. ¿Por qué? Porque estoy básicamente acelerando. Volvamos a lanzarlo. A ver, déjenme borrar todo. Volvamos a lanzar y veamos la aceleración. Si se dan cuenta, la aceleración
apunta en sentido contrario que la componente Y, por lo tanto, en la primera parte del movimiento va frenando hasta que llega al punto más alto, frena y después comienza a acelerar, apunta la velocidad y la aceleración en el mismo sentido, ¿cierto? Aquí van en sentido opuestos, va frenando, recuerden, llega al punto más alto, su velocidad en el eje Y se hace cero y después el vector velocidad cambia de dirección y como apuntan en el mismo sentido, comienza a acelerar, ¿ya? Y se va haciendo cada vez más grande el vector aceleración. Perdón, el vector velocidad, el vector aceleración permanece constante. Eso es lo que va a ocurrir siempre en un movimiento rectilíneo, perdón, en un movimiento parabólico, donde tenemos un movimiento rectilíneo acelerado en el eje Y y un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Las condiciones iniciales de altura pueden cambiar, porque aquí yo estoy colocando mi punto de lanzamiento en los 0 metros, pero puede ser que yo lo coloque en un punto distinto. Ahora, el punto de referencia ustedes lo pueden colocar en el punto de lanzamiento, por ejemplo, el punto de lanzamiento de altura inicial sería 0, ¿ya? Pero cuando esto llegue al suelo, si yo coloco mi sistema de referencia acá arriba, cuando la bala llegue al suelo, la altura recorrida, ¿cierto?, por la bala llegará a la posición menos, en este caso, menos 9 metros. O si colocamos el punto de referencia tal como está acá en el suelo, la altura de lanzamiento es 9 metros positivos. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tener algunas condiciones iniciales, ya con las que vamos a poder trabajar. Todo lo que yo hable por ahora, vamos a colocar un sistema de referencia donde la altura inicial es distinta de cero. ¿Para qué? Para poder generalizar las ecuaciones, ¿ya? Y que nos sirvan para cualquier situación, si la altura es distinta de cero o si la altura es igual a cero. Y por conveniencia voy a colocar mi punto de referencia en el eje X, en el punto de lanzamiento. Eso quiere decir que en el eje X inicial todo será igual a cero, ¿ya? Posición inicial en el eje X igual a cero. Veamos. Ya les mencionaba, el movimiento idealizado es este, donde aquí tengo una altura inicial en el eje X igual 0 y una posición inicial en el eje Y igual 0. ¿Ya? Eje X igual 0, eje Y igual 0. Por lo general, en casi todos los problemas se conoce la rapidez inicial, ¿ya? La magnitud de la rapidez inicial, es decir, este vector. Y se conoce el ángulo de lanzamiento, ¿ya? Rapidez inicial y ángulo de lanzamiento. ¿Ya? Son datos que generalmente se conocen. Eventualmente podríamos conocer la altura inicial, ¿ya? Eso va a depender del ejercicio. Hay algunos ejercicios en que no me entregan la altura. ¿Ok? Entonces esos son algunos de los datos que vamos a conocer. Vamos a tener la posibilidad de calcular todo en función de estos elementos. ¿Mm? Ya lo mencionaba, la aceleración en el eje Y es menos g, es decir que vamos a tener un valor de menos 9,8 j vector unitario metros partido por segundo al cuadrado. Cuidado acá, hay algunos libros que establecen la aceleración en 10 metros partido por segundo al cuadrado, simplemente por una comodidad de que es más fácil multiplicar por 10 o dividir por 10. ¿Ya? Como aquí nosotros tenemos la posibilidad de usar calculadora, casi todos los ejercicios, yo diría que todos, son con aceleración de gravedad de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ok? Como ya lo mencionaba, el movimiento de proyectil es la combinación de un movimiento horizontal con velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento vertical con aceleración constante.
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La mezcla de esos dos elementos hacen que tengamos un movimiento parabólico. Vuelvo a repetir, esto es porque estamos despreciando la resistencia del aire. ¿Ya? Nosotros no estamos tomando en cuenta el coeficiente de fricción del aire. Recordando un poco, las ecuaciones que vamos a utilizar son las siguientes. Como tenemos dos movimientos, tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a tener la ecuación de aceleración media, ¿cierto? Ecuación itinerario y la ecuación que no depende del tiempo, ¿ya? Y vamos a tener una cuarta ecuación, movimiento rectilíneo uniforme. Ya sabemos, tenemos una ecuación en movimiento rectilíneo uniforme que es la ecuación de rapidez media, ¿cierto? Posición final menos inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Aquí el 2 representa el final. Voy a cambiar los subíndices, ¿ya? Esto es inicial, inicial, final, inicial, final, inicial. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Profe, Dígame. ¿podría nombrar de nuevo las ecuaciones? O sea, por su nombre, por favor. ¿Cómo? No escuché bien. Porque podría colocar, por ejemplo, en la ecuación uno el nombre. O sea, decirlo, por favor, para anotarlo. Esto es la aceleración media. ¿Ya? Es la aceleración media. ¿Sí? ¿Eso era? Sí, profe, gracias. Ya, de nada. Recuerden, voy a, igual, por si acaso, aceleración media, ecuación itinerario, perdón, y no tiene un nombre, pero yo le digo ecuación que no depende del tiempo. ¿Ya? Y esta es nuestra rapidez media. Recuerden que el valor medio, ya, ya sea rapidez media o aceleración media, es la variación de algo dividido la variación de tiempo. ¿Ya? En este caso, variación de velocidad dividido variación de tiempo. Para este caso, variación de posición dividido variación de tiempo. Y eso es el concepto de media que nosotros le colocamos, ¿cierto? O deberíamos colocar, pero ya sabemos, lo asumimos que es el concepto de media. ¿Mm? Ya, entonces esas son las ecuaciones que vamos a ocupar. Nos vamos a centrar en estas dos ecuaciones que son las más ocupadas para este tipo de ejercicio y no tenemos de dónde escoger en el eje X. Así que esas son las tres ecuaciones que nosotros podemos ocupar generalmente para resolver los ejercicios. Nos vamos a dar cuenta y vamos a demostrar de cómo se llega a una de las ecuaciones que mezcla el eje X con el eje Y para un movimiento parabólico. ¿Ya? Vamos a demostrar cómo se llega usando estas tres ecuaciones. ¿Ya? Usando esas tres ecuaciones vamos a obtener los datos. Para ello, primero vamos a definir, ¿cierto? Que esto es un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto esto es constante, la rapidez en el eje X, ¿ya? Y eso implica que cuando nosotros escribamos las ecuaciones vamos a hablar y vamos a colocar subíndices, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vamos a tener aceleración será la rapidez final en el eje Y menos la rapidez inicial en el eje Y dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Por qué? Porque recuerden, estamos trabajando en el eje Y. La ecuación itinerario voy a cambiar las letras y será posición final es igual a la aceleración dividido por 2, tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado, más la rapidez inicial en el eje Y por tiempo final menos tiempo inicial, más la posición inicial. ¿Ok? Me voy a quedar con esas dos ecuaciones mientras tanto. Y para el movimiento rectilíneo uniforme vamos a tener rapidez inicial en el eje X, pero como es constante, como lo decíamos acá, será igual a la rapidez en el eje X igual a posición final en el eje X menos posición inicial en el eje X dividido tiempo final menos tiempo inicial.
según nuestros sistemas de referencia, esto se hace 0 y esto se hace 0. Lo vamos a volver a repetir más adelante. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, tenemos la ecuación para la ecuación de rapidez media. Aquí tenemos la ecuación de aceleración media, pero ahora en función de la gravedad, ¿cierto? Y despejada. Y tenemos la ecuación itinerario. Y aquí, insisto, falta colocarle el subíndice, ¿ya? Porque estamos trabajando en el eje Y. Aquí hay una gráfica mostrando un poquito ya lo que yo les mostraba con la animación FED, que vamos a tener eh, una gráfica de caída libre, vamos a tener una caída libre, insisto, donde tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y un movimiento en el eje X de movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que si yo trazo a punto, ¿cierto? Voy a tener como resultado de estos dos tipos de movimiento una caída parabólica. ¿Ya? Esto sería un movimiento parabólico para nuestro sistema. ¿Ya? O sea, por ejemplo, vamos a simularlo con la aplicación FED. Vamos a borrar todo de nuevo y voy a colocar esto en 0 grados. Voy a colocarle una rapidez un poquito más lento y esto sería algo similar a lo que tengo acá al lado. No sé dónde colocarlo, pero sería algo de ese estilo. Vamos a colocar una rapidez. ¿Ya? Pensé que con 18 iba a ser muy fuerte. Algo de ese estilo. Si se dan cuenta, va cayendo de manera parabólica, ¿cierto? Con respecto a nuestro tiempo. ¿Mm? A ver si me muestra los puntos. No, me muestra los puntos, así como lo que ocurría en el eje X con el eje Y. Pensé que podía mostrarme lo que pasaba acá. Pero vamos a tener, insisto, una parábola de este estilo. Vamos a algunas consideraciones. Vuelvo a repetir ya lo que ya he mencionado, pero con el ánimo de reforzar un poco. Tenemos aceleración constante solo en el eje Y. Tenemos una velocidad inicial, aquí denominada como v sub 0. Esa velocidad inicial la podemos descomponer en una componente Y y una componente X. En un punto distinto de 0, distinto de la inicial, voy a tener una rapidez 1, que también la puedo descomponer. Entonces aquí voy a tener un ángulo de lanzamiento 1, ¿ya? Aquí voy a tener una rapidez 2. Como estoy en el punto más alto, como dice aquí, en la cima de la trayectoria, ¿ya? La componente Y de la velocidad se hace 0, ¿ya? Y recuerden, la aceleración de gravedad sigue siendo menos g. En el punto 3 voy a tener una velocidad 3, un ángulo 3, ¿ya? Y en el punto 4, ya me molesto acá, velocidad 4 no está dibujado, pero yo lo voy a hacer. Voy a tener una velocidad más o menos de este estilo, ¿ya? Donde voy a tener aquí una componente X de la velocidad y una componente Y de la velocidad, ¿ya? Con un ángulo 4 con respecto a la horizontal. Anoten esto, traten de entenderlo más que aprendérselo de memoria, pero, y aquí viene el truco, cuando tenemos un mismo punto en común, eso quiere decir que los datos iniciales v sub 0 comparado con los datos finales v sub 4 para este ejemplo, ¿ya? Para este ejemplo, v sub 4 se cumplen ciertas condiciones. La magnitud de la componente Y es igual a la magnitud de la componente Y 4. Es decir, v sub 0 y es igual a v sub 0, perdón, v sub 4 Y, pero negativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tengo una flecha apuntando hacia abajo. ¿Qué pasa con v sub 0x? Como es constante, aquí todos son iguales.
esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto, y b sub 3 es igual a la componente x, ¿cierto? De el punto 4. ¿Ya? Así que eso no lo voy a escribir. ¿Qué otra cosa se cumple? Se cumple que el ángulo de lanzamiento, alfa 0, es igual a alfa 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están todos al mismo nivel. Por ejemplo, comparemos el punto 1. Se cumple exactamente lo mismo que en el caso anterior. Eso quiere decir que en el punto 1 del eje Y será igual al punto 3 del eje Y, pero negativo. ¿Por qué? Porque tengo la punta de la flecha apuntando hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué pasa con el ángulo? El ángulo 1 es igual al ángulo 3 con respecto al horizontal. Eso siempre se va a cumplir cuando está a un mismo nivel. ¿Qué pasa si ahora yo tomo el ejemplo que estaba usando recién con FED, donde tengo un lanzamiento distinto de cero en el ángulo y llega a este punto? Lo que puedo comparar es todo lo que está al mismo nivel. Eso quiere decir que si yo comparo con respecto a este punto, llamémosle punto, aquí vamos a llegar a B, C, D. Aquí lo que está en el inicio será igual a menos lo que está, perdón, estoy hablando de rapidez. Rapidez inicial en el eje Y, ¿cierto? Será igual a la rapidez D del eje Y, porque aquí tengo un vector velocidad inicial. ¿Ya? Si tengo un ángulo de lanzamiento inicial, será igual al ángulo que yo forme con respecto al punto D. Pero, ¿qué pasa con lo de acá abajo? No tengo idea, porque eso no lo puedo comparar. Puedo comparar todo lo que está sobre esta parte, entre comillas, simétrica, en todo ese domo. ¿Ya? Entonces se va a cumplir estas condiciones. ¿Para qué me va a servir esto? ¿Por qué el profe me lo está comentando? Porque puede ser, preguntas trampas, ¿ya? Que me pregunten, me entregan los datos de velocidad inicial, me dicen, tenemos esta velocidad inicial con un ángulo de lanzamiento alfa y me dicen, calcule la velocidad con la que el proyectil llega al suelo. Y ustedes van a tener que hacer a lo mejor un trabajo largo, extenso, sería calcular cuánto tiempo demoró en subir y bajar. Con ese tiempo obtengo la componente X de la velocidad. Con ese tiempo obtengo la componente Y de la velocidad cuando llegan al suelo, ¿cierto? Y con eso podría a lo mejor calcular el ángulo y ahí obtener el vector, ¿cierto? Sería un camino largo, pero llegarían al resultado. Pero como yo les dije el otro día, tenemos como ingenieros que ser eficientes y eficaces, es decir, resolver el problema correctamente lo más rápido posible. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Yo pescaría, pero si me están entregando la rapidez inicial, ¿cierto? Y me están entregando el ángulo inicial, entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente pesco el vector, transformo, ¿cierto? Este vector que tengo aquí en un triángulo donde tengo las componentes x, y, calculo cuánto vale las componentes x, y después armo el vector. Entonces el vector inicial sería b sub 0x y vector unitario más b sub 0 y j vector unitario. Pero como sé que el vector en el punto 4 lo único que cambia es el signo, mi resultado sería que el vector en el punto 4 sería b sub 0 x y vector unitario menos b sub 0 y j vector unitario, porque esto es igual al b sub 0, perdón, b4 y, ¿ya? Porque estoy en el mismo punto. Lo único que hago es le cambio el signo a eso. Y eso sería todo. Y eso así lo respondería de manera rápida. ¿Ya? Entonces, un truquito de cómo resolver los ejercicios, ¿cierto? Siempre y cuando estemos al mismo nivel. ¿Ya? Dudas, hasta ahí. Consultas. Sé que no hemos visto mucha de la teoría de las ecuaciones, pero para allá vamos. Necesito que se entienda un poquito el cómo analizar el problema. Si hay alguna duda, por favor me preguntan. ¿No?
Segundo truquito, trampa entre comillas, es que me pregunten, calcule la velocidad en la altura máxima. Si yo conozco, voy a borrar acá tantas líneas, ¿cierto? Vamos a ir borrando. Si yo conozco ahora cuánto vale la velocidad al inicio, puedo descomponer, obtener la componente X. Así que la velocidad al inicio, porque se trata de un movimiento o, rectilíneo uniforme en el eje X, será igual a la velocidad 2 en el punto X. Pero como en un lanzamiento vertical, recuerden, en un lanzamiento vertical, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Vamos a borrar todas estas líneas también. Aquí, esta parte, está el movimiento vertical y aquí está el movimiento horizontal. En un movimiento vertical, ya lo decíamos ayer, como la aceleración de gravedad apunta verticalmente hacia abajo, cuando el objeto va subiendo, el vector velocidad es sentido contrario al vector aceleración. Por lo tanto, decíamos que frena, el objeto se va frenando. Eso quiere decir que el vector velocidad se va haciendo cada vez más pequeñito hasta llegar a un vector velocidad cero en el punto más alto. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Puedo decir que en el punto más alto la componente Y es cero y solo existe componente X. Entonces, ¿cómo puedo responder la pregunta de calcular la velocidad en el eje, calcular la velocidad en el punto más alto en la altura máxima? La velocidad en la altura máxima es igual a la velocidad en el eje X y vector unitario. Y ahí tengo otro dato. Y así lo puedo resolver súper rápido. ¿Cómo podría resolverlo? Súper lento, ¿ya? ¿Qué es lo que haría? Calcularía el tiempo en que se demora en llegar a la altura máxima, con eso calcularía a lo mejor la velocidad en el eje Y, me voy a dar cuenta que me va a dar cero, ¿ya? Y con ese tiempo a lo mejor calculo cuánto se demora en recorrer la mitad de la trayectoria, ¿ya? Entonces ahí voy a tener, ¿cierto?, la posibilidad de calcular la velocidad en ese punto. Un poco más largo, pero voy a llegar al resultado de la misma forma. Lo rápido sería hacer eso. Esos son como los truquitos que les puedo mencionar, ¿ya? El análisis detrás del movimiento parabólico. Ahora vamos a las ecuaciones. Vamos a agregar, esto lo voy a hacer a mano, no se los voy a explicar así directamente, porque es bueno que vayan viendo cómo resolverlo manualmente esto. Déjenme agregar una diapositiva en blanco. Ya. En el fondo, con estas ecuaciones vamos a llegar a una ecuación con la que yo pueda resolver la gran mayoría de los ejercicios con solo reemplazar datos. Ojo con esto, no siempre va a ser el ejercicio tan directo como llegar y reemplazar datos. No siempre va a ocurrir eso, ¿ya? Sobre todo cuando nos pregunten por el tiempo, ¿ya? Pero hay ocasiones en que podemos llegar y reemplazar esta ecuación. Vamos a demostrar cómo llegamos a esta ecuación que aparece en todos los libros. Lo primero, plantear las ecuaciones. Vamos a plantear las tres ecuaciones principales para este tipo de movimiento. Ya sabemos, movimiento rectilíneo uniforme, rapidez media, posición final menos posición inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial. Pero como esto se mueve en el eje X y se cumple en el eje X, le coloco ese subíndice. Ahí tengo la primera ecuación. Segunda ecuación, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque no hay más ecuaciones en el movimiento rectilíneo, así que me salto al tiro al otro movimiento. Aceleración media es rapidez final, pero del eje Y, menos rapidez inicial del eje Y. Recuerden que estoy trabajando en el eje Y, dividido tiempo final menos tiempo inicial. Y la segunda ecuación que voy a usar es la ecuación itinerario. Altura, posición final, será igual a aceleración dividido por 2 por tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado más
rapidez inicial, pero del eje Y, por tiempo final menos tiempo inicial, más la posición inicial en el eje Y. Entonces aquí tengo la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Recordemos, hagamos un esquema nuevamente. Insisto, yo voy a generalizar el lanzamiento de proyectil. ¿A qué me refiero? Que no necesariamente mi altura inicial está en cero. Así que la voy a colocar acá y esto va a caer en algún punto. Yo les decía que generalmente a esto se le llama alcance, lo denotan con la letra R. Yo no le voy a colocar posición final porque la posición final podría estar en cualquier punto. Ya podría ser cualquier punto de esto. La ecuación me va a servir para calcular la posición final en el eje X en cualquier parte de la trayectoria. La altura final también. La altura final podría ser cualquier punto de esta trayectoria, así que por eso también no voy a colocar la altura final 0, por si acaso. Ya, cuando llegue al suelo, claramente la altura final es 0. Y ahí la posición final será posición final en el eje X o R. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Con todas estas explicaciones. ¿Alguna duda? Antes de meterme ya con lo matemática. ¿No? Todo bien, perfecto. Ya. Otra cosa importante. Yo les decía, generalmente nos van a entregar la velocidad inicial. Entonces aquí vamos a tener un vector velocidad inicial cuyo ángulo de lanzamiento es alfa inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener aquí? Posición inicial 0 metros en términos del eje X. Posición inicial en el eje Y distinta de 0. Voy a asumir eso mientras tanto. Esas son mis condiciones iniciales. Ángulo de lanzamiento distinto de 0. Velocidad inicial distinta de 0. ¿Ok? Veamos. Lo primero, como aquí tengo componentes X, ¿cierto? Y tengo componentes Y de la velocidad, lo que voy a hacer es pescar el vector velocidad, es decir, lo voy a colocar aquí, y voy a formar mi triángulo rectángulo. Entonces voy a tener la magnitud de la velocidad y lo voy a descomponer en la componente X, que de ahora en adelante le voy a llamar v sub X nomás porque ya sabemos que es la misma velocidad en el eje X, y la componente Y. ¿Ya? Profe, Dígame. abajo del gráfico puso x y igual a 0 y después más abajo puso el ángulo inicial es distinto de 0. Sí, sí, sí. Ok, ¿No se nota? no, Ya, lo voy a borrar para a ver si lo puedo escribir un poquito más grande y separado. ¿Ya? Esto es alfa inicial, distinta de 0. ¿Ahí sí? sí, ahí sí se nota. Ya. Y esto de aquí también lo vamos a volver a escribir. Esto es el vector velocidad inicial también distinto de 0, por si acaso. Ya, les decía que lo que hice aquí fue descomponer este vector que tengo rapidez inicial en el eje Y y tengo rapidez inicial en el eje X. ¿Ya? Y como yo les decía, el vector lo puedo trasladar, lo puedo mover sin cambiar magnitud ni dirección ni el sentido, si no estoy cambiando el vector. Así que mantengo todo igual, pero lo que hago es proyectar la componente Y, ¿cierto? Inicial al otro lado con un ángulo de lanzamiento, que sería nuestro ángulo alfa. ¿Qué implica eso? Implica que si alguien yo me voy a saltar algunos pasos, si alguien no entendió, me lo me dice y yo escribo todos los pasos, por si acaso, ¿ya? Si alguien se pierde, por favor, dígalo. Importantísimo, porque quiero que se vayan entendiendo los pasos que hago. La componente X
B sub x, recordemos que sigue siendo constante, para relacionarlo con la magnitud, ¿cierto? Y el ángulo, como esto es el cateto adyacente, lo relaciono con la función coseno, así que me va a quedar rapidez inicial, coseno de el ángulo de lanzamiento, ¿ok? Vuelvo a preguntar, ¿se entendió de dónde aparece o escribo todos los pasos? Si alguien me dice, escribe todos los pasos, lo hago. Supongo que se entendió. Supongo. Insisto, por favor pregunten. Para el caso de la componente Y, la rapidez inicial en el eje Y entonces, como es el cateto adyacente, al momento de despejar, esto me queda rapidez inicial seno del ángulo. Y aquí tengo la otra ecuación. Esta para nosotros va a ser la ecuación número, 4, ¿cierto? Ahí tenemos 1, 2, 3, ecuación número 4 y ecuación número 5. Ahora comencemos a trabajar estas ecuaciones. ¿Qué cosas tienen en común todas estas ecuaciones? Tienen en común el ángulo de lanzamiento, tienen en común la magnitud de la rapidez inicial, la magnitud de la velocidad inicial, eso implica rapidez inicial, y tienen en común el tiempo de vuelo, ¿ya? El tiempo final. El tiempo inicial lo voy a asumir como 0. La posición inicial, estas son mis condiciones iniciales, mi posición inicial en el eje X es 0 metros, ¿ya? Condiciones iniciales, ¿ya? Y esto es lo que tienen en común. Tienen en común el ángulo, tienen en común la rapidez y tienen en común el tiempo final. ¿Ok? Entonces, como quiero mezclar ahora el eje X con el eje Y, ¿ya? Para mezclar el eje X con el eje Y, de la ecuación número 1 despejo el tiempo. Entonces me queda B sub X igual a, vamos a escribir toda la primera ecuación, posición final menos posición inicial, ya sabemos esto vale 0, tiempo final menos tiempo inicial, eso también vale 0. Por lo tanto, al despejar, el tiempo final será igual a la posición final dividido la rapidez final en el eje X. ¿Qué implica eso? Si yo lo escribo en función de las cosas que tienen en común, ¿cierto? Tengo que escribirlo en función de la magnitud de la velocidad. Así que esto será tiempo final igual a posición final dividido la magnitud de la velocidad, ¿cierto? Coseno del ángulo de lanzamiento. Y ahí tengo mi ecuación número 6. Entonces, ya despejé mi ecuación número 6, ¿cierto? Y reemplazo en la ecuación itinerario. Por ahora no me voy a meter con la ecuación número 2, así que voy a reemplazar la ecuación 6 en la ecuación 3. En la ecuación itinerario voy a volver a escribir posición final es igual a la aceleración dividido por 2 por tiempo final al cuadrado, ya sabemos que el tiempo inicial es 0, más la rapidez inicial en el eje Y por tiempo final más la posición inicial. Entonces al reemplazar me queda lo siguiente. Posición final es igual a aceleración dividido por 2 multiplicado por posición final dividido la magnitud de la velocidad coseno de el ángulo de lanzamiento. Todo eso al cuadrado. Más la rapidez inicial del eje Y por posición final dividido rapidez inicial coseno de el ángulo de lanzamiento más la posición inicial en el eje Y. Miren, se me olvidó, se me fue. Aquí debería haber reemplazado al tiro la componente
Y. ¿Ya? ¿Qué me queda? Posición final. Y voy a aprovechar de reemplazar al tiro la aceleración. Vamos a escribir eso. Voy a escribir lo que voy a hacer. Déjenme borrar acá para que no se me pierdan. Voy a escribir lo que voy a hacer. Entonces, reemplazando la componente y, que es de la ecuación número 5, y reemplazando la aceleración, que es igual a menos g, menos la aceleración de gravedad, me queda lo siguiente. Posición final es igual a menos la aceleración de gravedad dividido por 2 por la posición final al cuadrado dividido por la rapidez inicial al cuadrado coseno cuadrado del ángulo de lanzamiento más la rapidez inicial por seno del ángulo de lanzamiento multiplicado por la posición final dividido la rapidez inicial coseno del ángulo de lanzamiento más la posición inicial en el eje Y. Aquí esto lo voy a destacar con rojo. Me queda, simplificamos, la rapidez inicial, seno dividido coseno es tangente, ¿cierto? Así que nos va a quedar lo siguiente. Nos queda posición final es igual a menos g, posición final en el eje X al cuadrado dividido dos veces rapidez inicial al cuadrado coseno cuadrado del ángulo de lanzamiento más posición final por tangente del ángulo de lanzamiento más la posición inicial. Y esta es la ecuación de un lanzamiento parabólico que no depende del tiempo. Si ustedes hacen un formulario, esta es una de las ecuaciones que deben estar sí o sí dentro de su formulario. La vamos a pintar aquí de amarillo. Dudas, consultas, algo que no haya quedado claro. Con esto yo puedo calcular cualquier posición del eje Y en función de cualquier posición en el eje X. ¿Ya? Con eso puedo calcular cualquier posición del eje Y en función de cualquier posición en el eje X. En el fondo, esto es la posición en función del eje X. ¿Ya? La posición del eje Y en función del eje X. Dudas, consultas. Profe, Supongo. Dígame. qué dice después de posición final? ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde A ver, está? aquí o más atrás. No, abajo en donde está subrayado. Donde está subrayado. Aquí. O lo que está destacado en amarillo. Sí, eso. Esto. Posición final Si no más. después de eso. Tangente. Es que aquí Ah, ahí, me ahí quedó una sí. raya. Vamos a borrar acá Sí, esto sí, que sí. borré todo. Ya, vamos a escribir de nuevo esta parte. Aquí es una tangente. Tangente de alfa. ¿Ya? ¿Se entiende ahí o pues me van a tener que mandar a hacer caligrafía? Ahí se ve mejor, profe. Ya, gracias. Voy a tener que comprar un cuaderno de caligrafía. Vamos a destacar de nuevo esta. Ya. Posición final por tangente del ángulo. ¿De dónde aparece eso? Aparece de la división de seno dividido coseno. Como me queda en función de esas dos funciones trigonométricas, de ahí aparece la tangente. Profe, ¿quién inventó todo esto? Newton. Sí, a partir de Newton, sí. ¿Pero él lo hizo o alguien más después? No lo sé. Ahí no me sé la historia.
No, ¿para qué le voy a mentir? Ah, No, no no tengo importa. idea de la historia de todo esto, pero a partir de Newton sí se creó todo esto. Me imagino que fue Newton. Esta es la ecuación que la general como del lanzamiento proyectil en función para Así ver es, en cualquier lugar. Ah, ya. así es, así Entonces, es. todo lo anterior fue como una explicación para ver a lo que llegamos. ¿Es la Exacto, demostración? es la demostración, es lo que yo les dije al principio. Vamos a demostrar cómo llegamos a esta ecuación. En el fondo, tenemos estas ecuaciones, ¿ya? Tenemos estas ecuaciones y mezclando estas ecuaciones, ¿ya? Aquí está todo despejado. Mezclando esas ecuaciones, llegamos a la ecuación general de lanzamiento de proyectil. Ojo acá, y esto es importante que lo mencione, porque de alguna manera en los libros generalmente aparece esta ecuación. Yo les he dicho, a mí no me gusta asumir condiciones iniciales igual cero, porque en general, en cualquier ejercicio, sobre todo en este, si yo elijo altura inicial cero, estoy en esta situación, en un lanzamiento que yo le llamo a esto lanzamiento simétrico, ¿ya? Donde la altura, ¿cierto? O sea, la altura máxima se alcanza en la mitad del lanzamiento total, ¿ya? Lo más generalizado es este tipo de lanzamiento que yo le llamo lanzamiento asimétrico, donde la distancia y la altura máxima no se alcanza. Por ejemplo, aquí puede estar la mitad, ¿ya? No se alcanza justo en la mitad, ¿ya? Entonces, si yo generalizo y puedo calcular para cualquier situación, claramente estoy preparado para calcular una situación de lanzamiento simétrico, ¿ya? Entonces aquí yo les recomiendo colocar más la altura inicial, donde esto es la altura final, ¿ya? Lo que está aquí destacado en amarillo es lo que generalmente aparece en los libros. Así que si usted pesca en un libro, es muy probable que les aparezca esto, ¿ok? Otra cosa importante, esto también nos sirve, como es una ecuación cuadrática, nos sirve para calcular la distancia recorrida en el eje X. Solamente que tendríamos que resolver la ecuación cuadrática, ¿ya? Y en eso no hay inconveniente. Hasta las calculadoras resuelven ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Así que ahí no tendríamos ningún inconveniente en resolver eso, ¿ya? Recuerden, todo esto es para demostrar cómo llegamos a la ecuación, pero también tiene la finalidad de que ustedes se acostumbren a ir mezclando ecuaciones para poder resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a poder llegar y reemplazar datos. En algún instante a lo mejor vamos a tener que hacer sistemas de ecuaciones para poder obtener algún resultado. Por ejemplo, si me preguntan cómo calcular el tiempo, ¿ya? Y no me entregan, por ejemplo, la velocidad, solo me entregan a lo mejor datos de altura, ya vamos a tener que ir mezclando algunas ecuaciones. Así que, como consejo, traten de ustedes también ir resolviendo este tipo de ecuaciones eh, para poder demostrar alguna, alguna solución. ¿Ya? Dudas, consultas. No creo que se haya entendido todo al principio, así que, por favor, pregunten. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta con respecto a esta parte de la materia? Profe, cuando graficó en una diapositiva anterior, ¿puede volver? Sí, por supuesto. Donde estaba la gráfica de movimiento de proyectil. Aquí, ¿cuál? Por ejemplo, aquí en esta misma, cuando la aceleración en el punto, por ejemplo, el 2 y el 3, como rectas, deberían ser perpendiculares también. No entendí. No entendí. La aceleración, usted me dice que tiene que Perdón, ser. perdón. La velocidad, la velocidad. Ah, la velo. A ver, no entendí. ¿Cuál velocidad sería perpendicular? Esa misma que está señalando, la velocidad 3 con ¿Ya? la velocidad en el punto 1, perdón, no en el 2. En el punto uno. No, Sí, esas no. mismas dos, ¿no? No tienen por qué ser perpendiculares. No necesariamente son perpendiculares. ¿Ya? Lo que sí, a ver, déjeme dibujarla.
lo vamos a dibujar con rojo. Por ejemplo, coloquémosle números. Si esto vale 30 grados, esto de aquí también vale 30 grados. Por lo tanto, si yo dibujo la velocidad 3, esto me da 60 grados. Porque tendría alfa más alfa. No sé si se logra entender. A ver. Sí, sí, no, ahí se nota que no son perpendiculares. Solamente sería en el caso de que fueran 45 grados. Exacto, claro. Por eso le decía que no necesariamente son perpendiculares. ¿Ya? Aquí tendría, como le decía, alfa 1 y alfa 3. Y para nuestro ejemplo, esos serían los 60 grados. ¿Mm? Así que, como bien dice usted, ya sería solo para el caso de 45 grados. Más dudas, más consultas. ¿No? Profe, Dígame. para dibujar el diagrama, ¿usted recomienda colocar el eje de referencia dependiendo de la altura o, o no? ¿De dónde se encuentra el proyectil? Generalmente se utiliza en el suelo. ¿Ya? A ver, déjeme agregar otra diapo en blanco para poder ejemplificar lo que quiero decir. Y vamos a copiar. Vamos a colocar esto acá y vamos a copiar la imagen. O aquí mismo, vamos a hacerlo aquí mismo en realidad. Hay algunos ejemplos, algunos ejercicios en que nosotros utilizamos, como usted bien preguntaba, el sistema de referencia en el piso, ¿ya? Donde esto me sirve, hay algunos ejercicios en la guía, por si acaso, y sobre todo hay un documento que es prueba de años anteriores, ¿ya? Donde, por ejemplo, tenemos un objeto que se mueve horizontalmente y además queremos que en alguna parte de la trayectoria de este objeto que le llegue el proyectil, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un jugador de fútbol que se está desplazando horizontalmente y el arquero, ¿cierto? Saltó y lanzó la pelota, ¿cierto? En el aire y le tiene que llegar al jugador. Tenemos dos objetos en movimiento, uno es el proyectil y el otro el jugador. En ese caso es recomendable colocar el sistema de referencia en el piso. ¿Ya? Entonces va a depender un poco de la situación, pero puede ser que también tengamos a lo mejor un, eh, un lanzamiento solamente de proyectil y nos conviene colocar el lanzamiento justo en el punto, perdón, colocar el eje de referencia justo en el punto de lanzamiento. Entonces va a depender un poco del problema y de cómo nos tinca a nosotros, de cómo nos resulte más fácil. A mí en lo personal, de repente me gusta colocarlo en el punto de lanzamiento porque es más fácil, ¿cierto? Saber cuál es la altura, ¿ya? Porque puede ser que no me digan a qué altura se lanzó, ¿ya? Puede ser que simplemente me digan el único dato que me entreguen será la rapidez inicial y me entreguen el ángulo de lanzamiento. Y eso es todo. Y a partir de ahí me pregunten a lo mejor la posición final, me pregunten la altura final. Entonces en ese caso me conviene colocar el sistema de referencia justo en el punto de lanzamiento. ¿Ya? Va a depender un poquito del problema. ¿Mm? No sé si se logra entender la idea. No hay que ser muy rígido en colocar el sistema de referencia. ¿Ya? Depende un poquito del problema. A lo mejor se puede preguntar eh, cómo saber dónde colocar el sistema de referencia y la respuesta ahí es como hacer muchos ejercicios. ¿Ya? Dependiendo de la cantidad de ejercicios, a lo mejor me puedo ir dando cuenta y tener la expertise para poder decidir dónde colocarlo. ¿Ya? Dónde colocar ese sistema de referencia. Así que cuidado con
un poquito de dónde colocamos estos datos. Más dudas, más consultas. Catalina, no sé si le respondí la pregunta a propósito. Ahí usted me dice. Sí, profe, sí, más o menos caché. Como que dependiendo de lo que pregunten. Sí, depende mucho del problema en realidad. ¿Mm? Para terminar, la aceleración del proyectil, ojo acá, este es un tipo de ejercicios que está como para prueba recuperativa o prueba, la segunda evaluación o el examen. Este tipo de movimiento es un movimiento circular, ya mezclado con un movimiento de movimiento parabólico, ¿ok? Porque tenemos un esquiador que llega a un punto donde sale de la pista y tiene una velocidad inicial. Por ahora no nos vamos a centrar en el movimiento circular, ¿ya? Para nosotros por ahora nos interesa solamente el movimiento parabólico y como ya yo lo mencionaba, aquí vamos a tener un movimiento en que tenemos aceleración constante, la aceleración siempre es la misma, pero su rapidez es variable, ¿ya? Recuerden, siempre en el punto más alto la rapidez es completamente horizontal. Aquí solamente existe componente X, pero en el resto de los elementos tengo que descomponer en componente X y componente Y. ¿Ya? Los ejercicios, como ya estamos en la hora, lo vamos a dejar para el día lunes. A lo mejor el día lunes vamos a demorar un poquito más. ¿Mm? Les recomiendo que le echen una mirada. Ustedes ya tienen la presentación. Traten de hacerlo. ¿Ya? Son solo 2 ejercicios y la próxima semana ya comenzaríamos con movimiento circular. Les recomiendo que hagan este ejercicio. ¿Ya? Esto es, insisto, un caso particular de este movimiento parabólico. Ya la demostración la hicimos, ya el cómo obtener está hecha aquí, donde claramente la posición inicial para ese ejercicio es 0, la posición inicial en el eje Y, así que ya podríamos saber cuál es la posición inicial. La distancia en el eje X se puede calcular, ya, perdón, la distancia en el eje X se puede calcular, la altura máxima se alcanza justo en R medios, entonces ya pueden obtener la altura máxima, ¿cierto? Entonces pueden demostrar este ejercicio. Está resuelto en el Sierra-Semansky para que echen una mirada. Les recomiendo que lo hagan. Y el lunes, para aquella persona que lo haya hecho y quiere compartir el cómo lo haya, el cómo haya hecho el ejercicio, que lo haga. ¿Ya? Si hay alguien que trató de hacerlo, pero no pudo, que muestre lo que trató de hacer. Y así vamos corrigiendo algunos errores y dándole consejos a esa persona, o para todos también, que cómo resolver el ejercicio. Así que les recomiendo que resuelvan este ejercicio y el lunes lo muestran. Ojalá es que sea, no sé, que lo puedan digitalizar para que muestren eso, o también vale que si lo tienen hecho en papel, lo coloquen frente a la cámara o le hayan sacado una foto y lo muestran, lo proyectan, ¿cierto? Compartiendo pantalla. ¿Ya? Yo supongo que ustedes ya, entre ustedes ya trabajan y estudian eh, acompañados en grupo, ¿cierto? No sé, utilicen, por ejemplo, la aplicación de Google, el Jamboard, o no sé si utilizan OneNote. Me parece que OneNote es de Office, ¿ya? Me imagino que conocen Jamboard, yo es lo que más de repente ocupo, que es la pizarra virtual de Google en el fondo, ¿ya? Donde ustedes pueden ahí también resolver el ejercicio. Así que para que vayan preparando el ejercicio para el día lunes y lo puedan compartir y vamos corrigiendo cosas, ¿ya? Así ya vamos avanzando un poco con los ejercicios. Vuelvo a preguntar por última vez, dudas, consultas.
sobre lo que vimos. Profe, ahora ¿No? no tengo duda de eso. Tenía duda de dónde estaban las clases grabadas porque no las encuentro. En Cibeduc, MD, ha Están ingresado al hace poco. final. Sí, Ah, Están, ya están las al vi. final. Ya las vi. a ver, aquí Ya, estoy gracias. abriendo acá, ahí están las clases. Están todas las clases desde la primera semana de clases que tuvimos, del 16 al 20. Y estamos aquí, ¿ya? Entre el 23 y 27 falta colocar la clase de hoy día. Ya durante la tarde voy a subir la clase de hoy. Y Ya, también profe. voy a subir la clase, ya la voy a publicar aquí en esta semana, el PDF de la clase que vamos a tener de movimiento circular. También para que le vayan echando una mirada. Recuerden que aquí yo siempre, por lo menos un día antes, subo el PDF de la clase, ¿ya? Y después, durante la tarde, ¿cierto? Subo la clase correspondiente al día, por si acaso, para que le echen una mirada. ¿Ya? Espero haber aclarado su duda. A propósito, yo cuando coloco, por lo que me estoy dando cuenta, es un error de Moodle. A mí no, ya no me está gustando mucho Moodle. Antes me gustaba bastante. Cuando yo coloco estos temas ocultos, parece que igual les aparecen a ustedes. ¿Ya? En rigor debería saltarse desde aquí, debería saltarse acá, directamente lo que ven ustedes. Pero parece que a Profe, ustedes no. se ve como sombreado y de hecho nos dice no disponible, pero nada más. Que penca, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿Y no se pueden eliminar? Si no, es que después para colocarlo es un cacho. Así que yo por eso voy ah, rellenando para arriba. Eh, deberían no verlos, debería aparecerles como no disponibles. De hecho, dice no mostrado a los estudiantes. Entonces, yo al principio pensaba que no se los mostraba, que no les aparecía. O sea, que se saltaba desde el enunciado directamente acá. ¿Ya? Penca, está cada vez peor, cada vez peor. ¿Ya? De hecho, cuando yo cambio aquí a la vista de estudiantes, yo pensé que era que, que por ser profesor me aparecía, ¿no? Esto es lo que ven entonces. sí, profe, Sí, exactamente así. lo Uh, mismo. qué penca. No, yo pensé que se saltaba directamente. Por eso no encontraba las clases, profe, porque no bajé tanto. Claro, de hecho yo el otro día a uno de sus compañeros le agarré por el deseo y le dije, ya, pero ingrese a Cibeduc, parece que no ha ingresado nunca, lo empecé a molestar. Entonces ahora entendí por qué no les aparece ya. Perfecto. Mm. Tiene que haber sido algún cambio que hicieron, porque antes eso estaba oculto. Ya. Otra pregunta, dudas. ¿No? Ya, entonces lo dejamos hasta acá. Que tengan un muy buen fin de semana. Aprovechen de descansar y nos vemos el lunes. Que descansen. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, que les vaya muy Chao, bien. profe, que esté muy bien. Igualmente, descanse.